Buenas, estamos acá para hablar del capítulo 19 de Don Quijote de la Mancha. En ese, todavía lo encontramos adolorido, aún más adolorido y en el suelo. Sancho no se siente muy bien por parte de su caballero o de su amo. Con esto, Sancho empieza a cuestionarse sobre las decisiones que está tomando Don Quijote, ya que en verdad no son muy buenas, están mal. Tanto para él, como para Sancho, como para la orden de caballería, ya que en verdad no la está cumpliendo y nunca la ha cumplido, ya que si nos colocamos a ver detenidamente, lo que Cervantes hizo en todo ese libro es una burla hacia los libros de caballería, y en unos capítulos, en unos capítulos más adelante se los explicaré. Listo. En esto podemos ver cómo Sancho empieza a decir que al que él mete Malanchino, listo, que en verdad no sabe muy bien el nombre, que él mismo lo dice. Malanchino, según él, es el almeta de Malandrino, es el yelmo de Mambrino, el cual se había mencionado en capítulos anteriores. Era un burlesco cruce de Malandrín, listo. Entonces en esto, no, después de esto, que es un paréntesis normal, vamos a explicar qué es el yelmo de Mambrino. En unos capítulos más adelante, creo, si no estoy seguro, si no estoy mal, podemos ver que un yelmo de Mambrino es como un tipo de casco, o lo que él encuentra es un casco. Sí, prácticamente es un casco, en verdad no es un casco porque lo utilizaba un barbero para limpiar, pues un barbero para meter el agua ahí, que en verdad era una olla. En Colombia podemos decir un yelmo de Mambrino a una olla casera normal, o una olla en la que colocamos el agua para hacer los huevos cocidos o las papas. Ese yelmo es supuestamente sagrado, y más adelante él se lo encuentra que lo lleva un barbero en la cabeza, y esto buenas. En este video hablaremos del capítulo 19 de Don Quijote de la Mancha. En ese encontramos que Don Quijote todavía se encuentra tendido en el suelo, tras haber sido golpeado por unas piedras en la cabeza, o prácticamente una. Esto sucede porque Don Quijote, en su realidad, ve cosas que no logra ver nadie más, ni Sancho. En esta parte, yo lo voy a explicar mejor por qué se encuentra tendido y por qué se encuentra, aparte de más llegado de capítulos anteriores del capítulo 17, se encuentra ahora con la cabeza prácticamente partida. Y es que él, tratando de ser un caballero valiente, orgulloso, porque él era un caballero orgulloso, trató de demostrar el valor de su brazo. Con esto quería emprender alguna batalla, y justo en una llanura encontró unos grandes rebaños de ovejas y de carneros, perdón. En esto, Don Quijote no ve sino que están peleando los bandos enemigos, entonces él quiere ir a apoyar al bueno. Listo. Después de esto, mata a unas cuantas ovejas y lo dejan herido. Listo, en fin, me estoy enrollando mucho con esto. Entonces, va Sancho a socorrerlo con el bálsamo mágico que supuestamente curaba todas las heridas. Entonces en esto, Sancho dice que lo que está haciendo es verdaderamente malo, ya que está en contra de la orden de la caballería lo que está haciendo. Aparte de que está dando risa, aparte de que no está socorriendo a los buenos, a los buenos, está haciéndole mal a ellos, ya que esos pobres pastores no tenían la culpa
de que un loco como lo es Don Quijote hiciera lo que hizo. Entonces Sancho, que es su sentido común, le estaba diciendo todo lo que él no podía ver, hasta que en un momento, en el suelo, empieza a hablar Sancho sobre Malanchino, que en verdad no era Malanchino, sino Malandrino. Esto es el yelmo de Mambrino, que hace referencia a un ficticio yelmo de oro. Eso todavía no podemos verlo, ya que es unos capítulos más adelante. Ese yelmo es un yelmo, es como un casco que hace a su portador prácticamente invulnerable a cualquier daño. Entonces lo que quería hacer, aparte de tener ese bálsamo mágico, de querer tener la espada del caballero ardiente, de la ardiente espada, perdón, y tener ese yelmo, lo hacía prácticamente inmortal. Y él quería conseguir todo esto, pero esto no tiene nada que ver con la historia. Entonces, bueno, en el yelmo de Mambrino ya sabemos que es como un casco en el que hace a su portador prácticamente inmortal, que fue portado por el legendario moro Mambrino, porque eso viene el nombre de Mambrino, y listo. Entonces, hablaremos sobre lo que sucede a continuación. Después de que Sancho ese bálsamo, de que ya se paren, que ya se vayan, tenían mucha hambre. Y tenían tanta que no habían, pues que no, tenían mucha porque no habían comido. No habían merendado, no habían nada. Entonces, empieza a Sancho a decirle a Don Quijote que tenía que buscar algo de comida. Entonces, en esto se viene una aventura después de una fallida aventura. En esa aventura podemos ver que Sancho tenía mucha hambre y estaba tratando de buscar algo que socorriera su estómago. Entonces, en un camino, ya era altas horas de la noche, encontraron o vieron que prácticamente una multitud de hombres en caballos o en burros estaban dirigiéndose a algún lugar con algunas lámparas, o no sé cómo se dirán ese entonces, eran como, ¿cómo le explico? Era algo que portaba luz, era, pues sí, entonces listo. Entonces en esto, Don Quijote pensó que eran fantasmas, y sería una desdicha para él. Listo, entonces con todo esto empieza la tensión entre los dos. Sancho comenzó a temblar, pero no era por eso, sino por el azogado que por sí era mercurio, y el mercurio provocaba temblores, pero en realidad no, pues no dijeron por qué había tanto mercurio, sí, no, bueno, en fin, había mucho mercurio en la parte donde estaban y empezaron los temblores a Sancho. Entonces cuando se dieron cuenta de que no eran fantasmas, sino que eran 20 encamisados, entonces ese capítulo o en esa parte se llama Los Encamisados, esta aventura. Entonces, sí, sostenían lámparas y detrás de ellos habían otros 6. Y Sancho y Don Quijote estaban completamente muertos de miedo porque a esas horas de la noche y ver a personas así con ese semblante tan terrorífico, porque imagínese usted estar solo con su escudero, si usted fuera Don Quijote, estar por ahí ya después de una aventura fallida, después de una guerra, de una batalla que en verdad no fue batalla, sino que fue molido a golpes, y después Sancho queda bien miedoso y ver a esas personas como con unas camisas largas que le tapaban la cara, como temerosas, y sostenían lámparas. Eso hacía aún más la tensión, más, más cruda, más fuerte. Entonces llega Sancho y le dice que mejor que porque no dan la vuelta, que no deberían de meterse en nada de eso y que pues sí que no les importaba. Entonces Don Quijote, en su orgullo, en su prepotencia o en lo que sea, o en su manera de buscar
o ese deseo de buscar aventura lo guió a eso. Entonces dice que eso no es obstáculo para él, o para un gran caballero, así que los esperó donde tenían que, pues donde tenían que pasar. Entonces era una carretera, hagamos de cuenta que era una carretera y allí, y en una parte, Don Quijote los espera en medio de esta. Entonces, listo, en esa parte los encamisados le respondieron, pues uno le respondió que tenían prisa y que no tenían por qué responder ninguna pregunta, ya que Don Quijote empezó como si fuera un policía o alguna persona importante a pedirles explicaciones sobre lo que, perdón, sobre lo que harían sobre lo que hacían a esas altas horas de la noche y por ahí solos. Entonces, Don Quijote, al ver que no le prestaban atención y que eran unas personas que no respetaban la autoridad, o como lo que él creía que era una autoridad, perdón, autoridad, ay Dios, hay una autoridad. Entonces, esto sucede también porque las malas palabras que dijo esta persona incitaron a Don Quijote a un desafío que él mismo se montó en la cabeza porque así mismo sucedió con el anterior cabrillero. Listo. Entonces todas las personas al ver que hacía Don Quijote se empezaron a asustar y miraron a su escudero. Perdón por la pausa inesperada. Listo, entonces sigamos con esto. Entonces, bueno, todas las personas mirando a Sancho, preocupados por lo que hacía este loco, se empezaron a preguntar entre ellos qué es lo que hacía. Entonces Don Quijote le coloca la lanza en la cara al desmotivado. Y esto lo tengo que explicar muy bien. Y es que Don Quijote tira a la persona que le respondió al suelo. Y cayendo con él el burro. Y el burro cae encima de él. O sea que él queda entre el suelo y el burro. Suplica por la vida de él. Ya que la lanza estaba justo en la cara de él, pues en la cara del bachiller Alonso, pero más adelante le contaré por qué. Entonces, listo. El cristiano le pide que le salve la vida por la iglesia. Entonces, Don Quijote le empieza a preguntar que qué hacían y quién era. Entonces responde que llamaba Alonso López. Le cuentan que van a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo de un caballero. Bueno, ese caballero murió en Baeza. Es- Murió en Baeza, entonces era pertinente que lo llevaran al lugar donde él quería morir o ser enterrados, perdón. Entonces listo, después de una gran discusión con este bachiller, Alonso López y Don Quijote de la Mancha, Don Quijote los deja ir. Listo. Cuando se despidieron de esto, Sancho lo mira a Don Quijote. Ya sabiendo que ellos tenían bastante comida, consiguieron de ella. Pues consiguieron bastante de ellos. Perdón, listo. Entonces cuando se despidió, pues el Quijote le dijo que no se olvidaran de quién había sido el caballero que los había supuestamente ayudado. El concho dice que los ayudó. Listo. Entonces él añadió que era el caballero de la triste figura. Por eso mismo se dice que es el caballero de la triste figura, el Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Por eso mismo hay canciones de Don Quijote de la Mancha, pues, el caballero de la triste figura. Entonces le pregunta después a Sancho que si está bien. A lo que se responde pues que le sale muy bien. Que le sale muy bien y que lo que añadió pues con la figura que él tenía era completamente pues concorde. Entonces listo,
que los demás caballeros tenían apelativos que eran otros sinónimos del nombre o sinónimos de lo que lo identificaban a ellos. Por ejemplo, él empezó a decir, cuando empezó a nombrar a varios, como solía hacerlo, o como suele hacerlo en el libro, que siempre es en base a los libros de caballería, hablando de ellos, hablando de las personas, perdón, hablando de las personas, de las cosas que en ellos se hacen, en las cosas que ellos están. Entonces, listo, empieza a nombrar algunos y yo también los nombraré. El caballero de la ardiente espada con el unicornio, el de las doncellas, el del ave fénix y el otro, el caballero del grifo, etcétera. O sea, hay muchos. Hay bastantes y no me coloqué a decirlos todos porque se alargaría mucho. Entonces listo, este es solamente para el caballero de la ardiente espada. Estos apelativos, esos sinónimos del nombre o como quieran llamarlo, o sobrenombres, o como si en Colombia lo llamamos sobrenombres. Entonces listo, sería así. Entonces listo, viendo pues que ya todo el mundo, pues que ya ellos se iban y que los iban a dejar en paz Don Quijote, no pensaban que iban a volver ninguno, pero el bachiller se acuerda de algo y vuelve donde él. Y bueno, y dice que en verdad no le hizo un bien, diciéndole que queda descomulgado por haber puesto las manos, pues por haber puesto las manos en él como no debía. Entonces el bachiller lo excomulga, como hicieron con, ya más adelante les contaré. Entonces listo. El bachiller le dice algunas palabras en latín, las cuales Don Quijote no entiende, y es Iot Sailut Sic Senti Diabolo, lo que significa, según aquello, si alguien persuadido o incitado por el diablo, es eso. Entonces, con esto, Don Quijote le responde que no entiende el latín y que por favor se lo explique. Entonces, listo, entonces pues, se da cuenta que es pues que lo descomulgó y que ya, según la orden de la caballería, no podía volver. Entonces, coloca un ejemplo de un caballero. Entonces, cuando excomulgan a un caballero es porque hace algo con un eclesiástico que no debería de hacer. Entonces el Quijote coloca como siempre un ejemplo de algún caballero o de alguna persona importante, y en este aparece Sir Ruy Díaz, que es Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces a él se los comulga el Papa por haber quebrado una silla, en el lugar de él. Entonces listo, entonces ese personaje dice con orgullo que eso no dejó de ser impedimento al Sir Ruy Díaz, que después de eso se llamó Rodrigo de Vivar, para salir de ahí sin honra. Él salió honrado y como si fuera un valiente caballero. Entonces, ya después de esto, buscaban un lugar donde pasar la noche, y Sancho lo logró, pues lo halló. En ese encuentra un espacioso lugar en donde comió de lo que había, pues del fiambre que habían llevado los clérigos del muerto. Después de Sancho y Don Quijote comer tanto y no beber nada, les dio sed. Entonces, este capítulo termina con una desgracia que el mismo autor narra así, y es que se acostaron con tanta sed que prácticamente no pudieron dormir. Era una mala noche y Sancho se quedó mirando el valle, ya que tenía mucha sed y no lo dejaba prácticamente dormir. Y ya en el otro día aparece el capítulo 20, en el que hablaremos sobre lo que sucedió y sobre todo lo que emprendió ese día Sancho y Don Quijote.